Aleluya. Vamos a ver, hermanos, en Efesios, capítulo 4. Seguimos con los dones ministeriales. Estamos hablando del don de evangelistas. Efesios, capítulo 4. Leemos del versículo 10 hasta el versículo 15. Efesios 4, del 10 al 15. Amén. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Estamos hablando del don de evangelistas. Es el que lleva las buenas nuevas. Recordamos que la palabra evangelista solo aparece 3 veces. 2 veces se refiere a Felipe y a Timoteo. Y la otra es esta que habla de los dones ministeriales. Personas enviadas por la iglesia. El mandamiento es ir por todo el mundo. Hay que salir al mundo, hay que ir a predicar, hay que ir a salvar. Siempre se habla de bautismo en ese mandamiento, y también hay que enseñar, pero ya esa enseñanza es una labor de la iglesia, es una labor de pastores y maestros. El evangelista llega hasta ese punto de llevar el alma al Señor, de llevar el alma a la presencia de Dios para que pueda ser convertida. Y vimos que ese mandamiento se le da a personas que están preparadas. Ese no es un mandamiento que se le dio a la multitud, sino que se le dio a los 11. Eran personas que habían sido preparadas y habían sido enviadas en una ocasión para que fueran por las aldeas a predicar y a sanar. Y había otros 70 también que fueron preparados. Y nosotros también debemos prepararnos para esa obra personal. No importa que no tengamos el don, todos tenemos esa necesidad de llevar la palabra. Apóstoles y profetas ponen un fundamento. Ellos no son el fundamento, pero ellos ponen el fundamento de lo que es la iglesia. Nos edificamos sobre apóstoles y profetas, pero ahora la primera línea no son los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas. El evangelismo es lo primero. Y ese evangelismo que está enviado o está comisionado a todos. Recordamos que a los 120 que estaban en el aposento alto, incluida María, se les dijo que serían testigos y que llevarían esa palabra a todo lugar. La iglesia empezó con el testimonio personal de aquellos que habían sido esparcidos. Los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero los hermanos fueron esparcidos por todas partes. Ellos fueron allí llevando esa palabra. Así pues, tenemos una responsabilidad de llevar la palabra de Dios, y esa responsabilidad nos exige un par de cositas importantes. Debemos cuidar 2 cosas muy importantes. Primero, cuidar de nosotros mismos. Cuida de ti mismo para andar en santidad, para tener buen testimonio, para poder hacer la obra. Y también ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso implica conocer la doctrina, implica estudiar la palabra y implica también aplicar esa doctrina
a los casos que nos podamos encontrar, y eso ya no se hace mediante el estudio, sino mediante la oración. La finalidad es llevar a Cristo a las almas. ¿Eh? Recordamos lo que le dijeron los samaritanos a la mujer samaritana. Le dijeron: ya no creemos solamente por tu dicho. Creemos por tu dicho porque tú fuiste la que nos testificaste. Creemos por tu dicho porque tú fuiste la que nos trajo la palabra. Pero ahora ya no es solamente por eso, porque ya nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo y ya conocemos ahora que Él es el Salvador del mundo. Por tanto, para este labor tenemos que usar ¿qué? La palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y decíamos que para usar bien esa palabra había tres cosas que debemos tener en cuenta. Primero, conocer perfectamente. Segundo, exponer claramente. Tercero, creer firmemente. Tres cosas importantes. Hablamos de la primera. La semana anterior no, la otra. La anterior estábamos en la convención. Hablamos del conocer perfectamente. Debemos hablar lo que conocemos, lo que no conocemos no. Alguien le hace una pregunta que usted no sabe, pues dígale que no lo sabe. Es una buena oportunidad para decirle que damos otro día y se lo explico. Y se informa y tiene la oportunidad de volver a hablar con esa alma otra vez. Pero es bueno. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que Dios ama a todos. Por eso nos salvó. Que todos somos pecadores. Por lo tanto estamos condenados. El hombre está perdido. Que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que por la ley nadie puede ser justificado. Que Cristo es el único Salvador. Y que solo hay un camino de salvación y los demás son falsos. Y ese camino de salvación es el que tenemos en Hechos 2:38. Esa es la manera que nosotros le vamos a hablar a las almas. Ahora, cuando ya lo sabemos bien, llegamos al segundo punto. Debemos exponer claramente aquello que vamos a enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener tacto, tenemos que tener cuidado, tenemos que procurar no ofender, pero también tenemos que decir las cosas claras. Es importante. Es verdad que uno puede darle maíz a las gallinas echándolo en el suelo para que las gallinas coman, o se lo puede tirar a la cara. Pero si se lo tira a la cara, las gallinas salen corriendo. Entonces hay que saber brindar el Evangelio a la gente, que el Evangelio sea claro, que queda claro lo que nosotros estamos enseñando, y por eso nosotros nos vamos a guiar no solo por el conocimiento que tenemos, que ya sé que conocemos perfectamente la doctrina, sino también por el Espíritu de Dios, para que podamos tratar con los incrédulos, tratar con las almas. Cuando uno trata con el incrédulo, lo que uno no debe hacer es burlarse, ni despreciar lo que él cree. Así sea absurdo lo que crea, por muy absurdo que sea, nosotros no debemos burlarnos o tratar de ridiculizar sus creencias. En Mateo 22, 29 a 33. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán con los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos,
¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Cuando Jesús se enfrenta a los saduceos eran, ¿cómo le diría yo?, la religión oficial. A diferencia de los fariseos, los saduceos tenían mucho que ver con el templo y tenían mucho que ver con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el que estaba nombrando los sumos sacerdotes y era el que estaba permitiendo el servicio del templo. Entonces los saduceos se llevaban bien con el Imperio Romano. Sus doctrinas eran un poquito extrañas, si queremos decirlo así, raras, pero cuando el Señor se enfrenta con ellos, solamente les habla de la Biblia. No trata de ridiculizar lo que creen o lo que no creen, sino solamente les dice: miremos lo que dice la Biblia, miremos lo que está escrito en la palabra. Y eso es importante. No hay que recriminar, no hay que condenar conductas, sino llevar un mensaje de conciliación. Es importante que veamos eso. Aunque seamos preguntados sobre algo, podemos evitar caer en la tentación de condenar o de, digamos, desautorizar cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque es importante que tratemos con la conciencia de la persona que tenemos delante y no con la sociedad que nos rodea. Todos conocemos la historia de Juan 8. Podemos leer el versículo 5 y el versículo 11 de Juan 8. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer, algunos vienen a ella, con ella, y la pregunta es esto correcto? La ley nos dice que apedreemos a esas mujeres. ¿Qué dices tú? Es una pregunta trampa. Es una pregunta que busca poner a Jesús en una situación difícil. Si Jesús dice que la apedreen, va a quedar como alguien implacable que no tiene amor por el prójimo. Si dice que no la apedreen, va a quedar como alguien que no cumple la ley y que desprecia la ley de Dios. Haga lo que haga, va a quedar mal. Pero Jesús lo que apeló fue a la conciencia de la gente, a la experiencia personal de cada uno. No se metió si se debía apedrear o no se debía apedrear, pero dice que esté limpio de culpa, que lance la primera piedra. Mire que es importante eso, porque uno quizá quiera presentar ahí delante nuestra personas que nadie quiere o nadie piensa que puedan ser salvas. ¿Usted cree que esa madre que mató a sus hijos, el Señor la ama y la quiere salvar? ¿Ya? ¿Usted no cree que esa mujer debería ir al infierno? Ahí es donde uno tiene que saber poner delante la conciencia de cada uno. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Jesús no disculpó el pecado de esa mujer. No le dijo: no te preocupes. A veces nosotros lo hacemos. De pronto alguien dice: hermano, estaba cometiendo adulterio. No pasa nada, hermano, no. Tampoco se ha muerto nadie. No. Tampoco lo está disculpando. Solamente que no está condenando. ¿Y por qué no está condenando? Porque está dando oportunidad. No peques más. Está dando oportunidad. Todavía no es el tiempo del juicio. Todavía yo no le tengo que decir si va al cielo o al infierno. Todavía yo no tengo que juzgar nada. Porque no es el tiempo del juicio, es el tiempo de la oportunidad de salvación. Y eso es lo que estamos predicando.
Y eso es lo que hace el evangelista. Encontramos seguidores de otras religiones. ¿Qué hacemos? Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, pues, en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Este argumento de Pablo es sorprendente, ¿verdad? Porque ese Dios no conocido al que ellos estaban adorando era un ídolo. Quería ser un ídolo. Sin embargo, Pablo dice: a ese es el que yo os anuncio. ¿Anunciaba Pablo un Dios griego no conocido? Desde luego que no. Pero lo que está enfatizando Pablo no es en el hecho de la adoración, sino en el hecho de que ellos eran religiosos. Personas que tenían interés o querían agradar a Dios. Y si alguien quiere agradar a Dios, pues a eso vamos. A que puedan agradar a Dios en verdad, ¿verdad? Y por eso Pablo ahí, él no está condenando su religión, no está hablando mal de la idolatría, no le está diciendo: es que ustedes están adorando imágenes, es que ustedes lo que están haciendo es idolatría, eso está condenado, es abominación a Dios, sino que está enfatizando: la persona que tengo delante es una persona religiosa. La persona que tengo delante es una persona que busca de Dios. Entonces no voy a condenar nada de lo que haga, sino que lo voy a encaminar. Por eso él no desecha la idolatría, sino que ensalza la religiosidad de los atenienses para poder hablar con ellos. Para ellos, Dios no conocido es un ídolo. Para Pablo no, pero eso ya se lo explicará, ya se lo dirá, ya lo entenderán. Pero eso le va a servir de punto de contacto para llevar la palabra. Por tanto, debemos tener cuidado de no hablar mal de las otras creencias. Cuando vamos a hablar un alma, vamos a hablar al alma. No vamos a hablar a las ideas de ese alma o a los conceptos de ese alma, sino al alma. Buscar esa religiosidad, buscar ese creer en la escritura, buscar esa condición del alma. Tampoco debemos ser petulantes, no hay que buscar una respuesta rápida, no hay que buscar como una confesión de parte del otro, presionándole. De pronto a usted le viene ahí un trinitario y usted: pero Dios es uno, ¿no es verdad? Usted no cree que Dios es uno porque la Biblia dice que Dios es uno. Usted no cree que es uno, usted no cree en la Biblia. ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? Hermano, no estamos testificando para saber lo que piensa el otro, sino para darle nuestro mensaje. Y cuando damos eso, cuando hacemos eso, lo que hacemos es desviarnos. Imagínese, usted encuentra un católico por ahí que le está diciendo que yo soy católico. Todo el mundo le pregunta: así que usted cree que el Papa es infalible. ¿Para qué saca la doctrina de la infalibilidad del Papa? ¿Para qué? Si lo que quiere es llevarle a los pies de Cristo. ¿Para qué quiere discutirle lo que cree o lo que no cree? Si lo que tiene que hacer es dar el testimonio de la verdad. Hay que tener cuidado, hay que tener paciencia. No hay que buscar una respuesta inmediata, no hay que buscar un momento que la persona esa, como algunos dicen, se rinda a Cristo, o levante la mano, o acepte a Cristo. Todo eso no lleva a ningún lado. Porque la vida cristiana se forja día a día, es una decisión que se toma, y no es una respuesta a algo. En Hebreos 10:36. Porque es necesario
necesaria la paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia. A veces somos muy impacientes. Mire, el labrador cuando siembra espera la cosecha. La cosecha llegará. No tiene duda, uno siembra y sabe que va a haber una cosecha. ¿Sí? ¿O no? Mire la parábola del sembrador. ¿O no? Pero uno siembra con la idea de que va a haber una cosecha. Si no, no sembraría. Uno tiene que sembrar en esperanza, ¿no? Uno tiene que sembrar esperando que esa alma va a aceptar la verdad. Pero lo que uno no hace es sembrar y quedarse mirando el suelo a ver cómo sale. No, hay que ser paciente. Lo siembra y esa palabra que ha sido sembrada va a ir funcionando dentro de esa persona. No hay más remedio, no hay otra posibilidad. No puede suceder otra cosa, hermano. Cuando usted a una persona le da una palabra, esa persona oye la palabra se le queda en su cabeza y eso no hay quien se lo quite. A lo mejor no le hace caso, a lo mejor no lo tiene en cuenta, pero lo ha escuchado. Lo ha escuchado y lo sabe. Y a lo mejor lo que él no le hace caso, dentro de unos años, dentro de un tiempo, se acordará de esa palabra que oyó. Eso es así. Porque sembramos con esa esperanza. Sembramos con esa esperanza, pero nos quedamos mirando a ver qué pasa. No pasa nada, se queda ahí la tierra, se cubre la tierra, se queda la tierra cubierta y ahí no sale nada. Ahí no hay ningún fruto, ahí no sale ningún tallo. A lo mejor hay que volver a escarbar y sacar la simiente, a ver qué le pasa a la simiente. No, parece que está bien, la volvemos a meter, la volvemos a tapar, no pasa nada. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Con los equivocados, tenga paciencia. Hebreos 5, 1 y 2. Porque todos somos sacerdotes, ahora de los hombres, constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas de sacrificio para los pecados, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Que muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Hay que ser pacientes. Hay ignorantes, hay extraviados. Usted los encuentra, usted les habla, usted les dice la verdad. Al extraviado, anímele a que vuelva, pero no espere que vuelva la semana que viene. Tal vez sí o tal vez no. Pero esa palabra que usted le está dando, esa exhortación que usted le está dando para que vuelva, eso está ahí. Eso está ahí. No se lo va a poder quitar. Es imposible. Y nosotros creemos que la palabra va a hacer su obra. En Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo hacemos volver al pecador del error de su camino? Evidentemente hablándole la verdad, pero no espere una respuesta inmediata. Prácticamente es imposible que se dé. Prácticamente es muy difícil que una persona cuando recibe la exhortación la ponga en práctica. Porque hay muchas cosas alrededor que molestan. Hay muchas cosas que se oponen. Pero esa palabra dada va a quedar allí. Y si esa persona lo desea, va a trabajar para poder cumplir aquello que se le ha dicho. ¿Sí? Así que cuando expone la palabra, expóngala de una manera clara. Y hable de la palabra. Hable de la salvación. No necesita ponerse a hablar de otras doctrinas ni de otras cosas, sino de la salvación del alma. Es la labor del evangelista. Luego hay un maestro, luego hay un pastor que le va a enseñar, que le va a explicar, que le va a introducir en muchos temas. Pero el primer tema
es que el alma sea salva. Y después ya hablaremos. ¿Usted tiene preguntas? Primero salve su alma, después hablamos todas las preguntas que quiera. No hay ningún problema. Pero primero tenemos que mirar la salvación del alma. El evangelista está para eso, para que esa buena nueva llegue al alma. El tercer punto es que nosotros creamos firmemente. Si no creemos, no vamos a convencer. Si queremos convencer, tenemos que creer. Mire, Lucas no era apóstol. Lucas era un gentil, era un médico de Antioquía de Siria. Probablemente él no conoció personalmente a Jesús. Lo más probable es que no fuera así. Pero en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, dice Lucas. Pero Lucas no era testigo de nada. Lucas no había vivido nada. Él escribe su evangelio de acuerdo a lo que le dicen, de acuerdo a lo que le dicen los que vivieron. Seguramente él tuvo por fuente a María, seguramente él tuvo por fuente a apóstoles, desde luego a Pablo, con el que estuvo muchos años. Pero él nunca conoció esas cosas. Pero él dice, estas cosas entre nosotros han sido ciertísimas. Timoteo es otro caso igual. Timoteo vivía en su ciudad de gentiles. Él probablemente nunca conoció a Jesús. Él recibió el evangelio del segundo viaje de Pablo. Pero mire que dice en 2 de Timoteo 3:14. Pero creciste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Tiene dudas de doctrina, hermanos? ¿Tiene dudas del camino de salvación del hombre? ¿Tiene duda de Hechos 2:38? Si tiene alguna duda, tenemos que aclararlo. Eso tiene que ser ciertísimo entre nosotros. Tenemos que estar persuadidos, si no, no vamos a convencer a nadie. Tenemos que ser los primeros en creer firmemente lo que estamos hablando, lo que estamos testificando, lo que estamos diciendo, porque de otra manera no conseguimos nada. Sí que esas tres cosas son importantes para cada uno de nosotros. Que usted crea firmemente, que usted explique, que usted conozca. Esas tres cosas son vitales para que su testimonio sea correcto. Podemos hablar con la gente y la gente va a tratar de desviar la conversación. Siempre la gente va a poner excusas para no creer. La gente le va a decir que mire cómo está el mundo, que estas cosas no pueden ser así, o que estamos en un siglo XXI, que todo esto está anticuado. Pero mira, hay algo que no está anticuado, y es que el hombre es pecador, que necesita un Salvador, que solo Cristo salva, y que solo hay un camino de salvación. Y ese mensaje, hermano, por decirlo así, es incuestionable. Nadie nos lo puede discutir. Después nos querrán discutir miles de cosas. Nos querrán hablar de miles de cosas distintas y tratar de cambiar miles de cosas diferentes. Pero cuando nosotros vamos a testificar, tenemos que tener una cosa en mente. Esa persona a la que le estamos testificando tiene que ser salva. ¿Por qué tiene que ser salva? Porque Jesús murió por esa persona. Jesús murió por ella. Entonces tenemos que testificar pensando, esa persona tiene que saber lo que tiene que hacer para ser salvo. Tiene que saber lo que se puede beneficiar. La gente tal vez no sabe lo que Dios ha hecho por ellos. Tal vez no sabe lo que ha pasado. Porque todos han oído hablar de Jesús. Estamos en una sociedad cristiana.
cristiana entre comillas. Bueno, cristiana entre miles de comillas, si se quiere. ¿Ah? Una sociedad cristiana que todo el mundo sabe quién es Jesús, todo el mundo sabe que murió Jesús, todo el mundo sabe que resucitó Jesús, pero no saben la importancia de ese hecho. Algo más que un hecho histórico, algo más que un hecho religioso, algo más que un hecho, digamos, de información. Eso es algo que afecta a nuestra vida, que afecta a su vida. Y si podemos llegar hasta allí, hermano. Miren, nosotros tenemos un campo grande. ¿Cuál es nuestro campo? Mateo 3:78. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El campo es el mundo. No es solo la iglesia, hermano. Si ya ha llegado a la iglesia, si esa alma ya ha venido a la iglesia, entonces dejémosla que crezca. Poco a poco, el primer día, el segundo día no va a ser perfecto. No todo se consigue en un día. Un crecimiento es lento. Ustedes lo ven en los niños, ¿no? Un niño cuando nace es que no vale para nada, hermano. No vale para nada. Yo veo animales que nacen. Hermano, un antílope nace y ya está andando con el rebaño. Ya está yendo con su grupito ahí. Sale y ya está andando. Y los niños no saben andar. No tienen dientes. No saben hablar. De hecho, dependen enteramente de los padres al principio de su vida. Pero eso poco a poco va cambiando. ¿A qué hora empieza un niño a andar? Pues depende del niño. ¿Sí o no? ¿A qué hora empieza a hablar? Pues depende del niño. Y hermano, cada alma es un niño. Depende del niño. No, yo cuando yo tenía una semana de convertido, yo ya estaba tal y tal y tal y tal. Pero este no es tú. Es otro niño. ¿Ah? Ahora, lo que sí nos preocuparía es que no creciera. Que llegara a los 15 años todavía no supiera hablar. Sería mudo ya. Ahí sí nos preocupamos. Pero cuando nacen, usted no se preocupe. Una alma nueva que viene a la iglesia y usted la ve que viene mal. No importa. Pero no importa de lo más mínimo. No se cansen de enseñarle. No se cansen de decirle, eso no está bien en la iglesia, usted tiene que venir así o asá. No, hermano. Déjelo que crezca. Déjelo que crezca. Porque ya está viniendo a la iglesia. Ahora, los que no están viniendo a la iglesia, ¿cuál es el lugar apropiado para testificar? Pues cualquiera. El metro, la calle. No hay que hacerles tomar una decisión. Sino hablar. Llevar la palabra. Hay que pensar que muchas veces la gente cuando viene con preguntas y a veces no es necesario contestarlas. A veces se le puede decir a la persona, no, usted no se preocupe ahora por esto. Ahora preocúpese por crecer. Ahora no se preocupe por tal o cual otra cosa. Porque nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros no esperamos de los niños que sean perfectos, porque sabemos que no lo son. Y sabemos que cada uno crece a su ritmo.
Y sabemos que cada uno va a su manera. Y es correcto. Porque cuando un alma está viniendo a la iglesia, ¿por qué viene a la iglesia? Porque le importa. Luego no vamos a condenarle. No vamos a presionarle. ¿Vamos a qué? A enseñarle. Pero para eso están los mensajes, ¿no? Para eso está la palabra. Si no toman una decisión durante un mensaje, no espere que tome la decisión cuando usted le habla. O si no reacciona delante de un mensaje, no espere que reaccione cuando usted le habla. Ante un mensaje se puede reaccionar de una manera buena o mala. Tal vez el mensaje le está diciendo algo que a usted le molesta, pero es un mensaje. ¿Se va a enfadar por eso? Simplemente lo va a ignorar. Se va a ir y no va a hacer caso. Hace poco alguien me decía que le gustaba escucharme. Y yo le dije, te gusta escucharme, pero no me haces caso. ¿Qué era el caso? Claro. Pero si usted se lo dice personalmente, se va a sentir ofendido personalmente. Y puede que no vuelva. Se siente mal. Que usted dice que es absurdo, pues lo será. Pero es que son niños. ¿Cómo se portan los niños? Muy absurdamente. ¿No es cierto? Hacen cosas muy raras los niños. Lloran por tonterías. Cogen rabietas ahí por cualquier cosa. Entonces el niño cuando se enfada, que se tira al suelo y no quiere andar, y dice que no. Todo absurdo. Pero ustedes son niños. Y son niños. El evangelista trae el alma a la iglesia. El evangelista habla de salvación. Y después hay una labor de la iglesia, en manos de pastores y maestros, para que esa persona crezca en el Señor, para que esa persona pueda... No busquemos, hermano, una campaña evangelística, ni un culto especial. Busquemos que esa persona pueda hablar con la persona a solas. Los testimonios son muy buenos a solas, son difíciles en compañía. ¿Saben? Cuando hay un grupo de amigos, la cosa está difícil. Está ahí con un grupo de personas, un devocional, un culto ahí donde hay mucha gente. ¿Qué pasa? Que la persona no se atreve a decir nada. Yo admiro a Tomás, hermano. Tomás se atrevió. Tomás se atrevió a lo que yo no me atrevería, hermano. Tomás tiene 11 apóstoles que dicen, hemos visto al Señor, y Tomás dice, pues yo no me lo creo. Yo me callo. Y digo, ¿sí que lo has visto? Luego ya cuando salgo le digo a otro, anda, que dicen que lo has visto. Yo no creo que lo hayan visto. ¿Tú crees que lo has visto? Ah, no lo has visto. Pero Tomás tuvo la valentía. Luego le llaman el incrédulo, pero yo le llamo el sincero. Tuvo la valentía de decir, pues no me lo creo. ¿Y saben qué pasó? 7 días después el Señor vino solamente para convencerle a él. Porque a los demás ya los tenía convencidos. 7 días después vino solamente por él. Porque cuando uno está solo, uno se atreve a decir las cosas. Cuando hay gente, no. Tengo un grupito de amigos ahí jóvenes charlando y tal, y uno llega. ¿Qué joven va a decir, yo creo en Dios, cuando sabe que todos los demás no creen en Dios y se van a burlar de él el resto del día? No, hay que buscar ese momento íntimo, ese momento a solas, en el que uno pueda testificar. En Hechos 18, 24 a 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras,
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos, que fue un gran predicador de ese tiempo, cuando empezó el camino, él había oído hablar del Señor, hablaba del Señor, enseñaba del Señor diligentemente, pero solo conocía el bautismo de Juan. Aquila y Priscila lo oyeron. Estaba en la sinagoga hablando. Estaba en la sinagoga hablando del bautismo de Juan. En las sinagogas es costumbre dejar que las visitas hablen. ¿Qué hacen Aquila y Priscila? No interrumpen el culto. No dicen, no, Apolos, perdona un momento, Apolos, que lo que estás diciendo no es. No están haciendo eso. Apolos acabó sus palabras. Apolos terminó y dice que le llamaron aparte y le expusieron claramente el camino del Señor. La discusión no nos va a llevar a ninguna parte, porque cuando discutimos todos queremos tener la razón, pero cuando exponemos una idea, todos queremos ver esa idea, considerar esa idea y tomar esa idea. Yo cuando testificaba muchas veces, los trinitarios me hablaban, yo les decía, mire, si usted me demuestra que existe la Trinidad, yo me hago trinitario. Yo no tengo ningún problema en ser trinitario. Ninguno, ni uno. Si alguien me demuestra que es la verdad, yo me hago trinitario. Yo les decía, yo no vivo de esto, yo tengo mi trabajo, yo vivo mi trabajo, a mí me da igual ser trinitario que ser unitario. Soy unitario porque es la verdad, porque es lo que yo creo. Si usted me expone una doctrina distinta, yo lo voy a considerar con usted. Y vamos a ver quién tiene razón. Y si usted tiene razón, yo no tengo ningún problema. Porque no tengo por qué tener ningún problema con eso. Ahora, cuando nos ponemos a discutir, y si nos ponemos a discutir en público, entonces ya ahí entra un poquito el orgullito, entra el pundonor de uno, que uno tiene que tener razón aunque no la tenga. Por eso es importante, hermano, que nosotros hablemos a las almas. Si puede ser a solas, si puede ser en privado, que puedan entender las cosas y puedan aceptarlas sin que nadie más se dé cuenta. Y no vamos a juzgar a nadie ni molestar a nadie, porque lo que queremos es que sus almas sean salvas. Ya habrá tiempo de enseñar, ya habrá tiempo de pulir, ya habrá tiempo de crecer, pero el evangelista busca en la salvación del alma. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Aleluya.